escuchar a Dios en nuestras vidas. Tal vez queremos que Dios venga y nos hable explícitamente al problema y te diga que tú hagas las cosas, pero ¿sabes qué? Tenemos un delineamiento y el Señor, si así es la voluntad, el Señor lo va a hacer. Pero la palabra de Dios es la que nos direcciona, es la que nos abre, la que nos da luz, la que nos conduce, y el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo dice la palabra, que la palabra de Dios es Espíritu, y es real, porque tiene vida en tiene que tener vida en nuestro espíritu. Entonces nosotros no podemos hacer solo una parte, no podemos solamente escuchar la palabra si no vamos y no estudiamos y no leemos la palabra. Es fundamental en estos tiempos ser estudiosos de la palabra, y eso es a través de toda la vida que nosotros hemos pasado en el Evangelio de Cristo. Yo agradezco a Dios por esta iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos instan a amar la palabra. Amén. Y a veces nos confundimos un poquito, muchas veces. Comenzamos a amar el conocimiento de la palabra, porque esto aparentemente trae sabiduría y trae palabras dulces. Pero ¿sabe qué? Tenemos que amar al autor de la palabra, tenemos que amar a Dios. Y usted sabe que la palabra, ¿quién es? Es Jesús. Y ese es el centro. Jesús es el centro, tiene que ser el centro de nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a compartir algo sobre la palabra también, pero ante todo, esta mañana vamos a tener envíos, un envío. Hemos terminado el primer taller de intercesión, y hemos sido 7 personas, perdón, estamos hablando de las personas, después del tiempo. Hemos estado 7 personas y es profético. El número 7 nos habla de perfecto, ¿no es cierto? El número del Señor. Y durante 5 meses hemos estado asistiendo a este taller, y realmente ha sido de bendición, porque hemos visto un crecimiento en el Señor, hemos visto un compromiso, no solamente del Señor, sino de nosotros. Nos ha instado a poder ser más comprometidos con el Señor. Y bueno, y cuántas cosas más. Incluso una de las cosas que tal vez cuando Carolina, el Señor puso esto en tu corazón, ¿qué pasó? Dijimos, 5 meses, durante 20 domingos, y todos comenzaron, 20 domingos, levantarse temprano, madrugar, venir, ser fieles con el Señor. Incluso usted tiene que ponerse a veces la fidelidad de Dios. No es de hoy soy fiel porque estoy en la iglesia. La fidelidad de Dios, fidelidad con Dios, es cada día, cada momento. Y nos va a costar. Y así es lo que nosotros pudimos ver. Y ¿sabe qué? Que nos admirábamos. Porque ya pasaron 5 meses. Hoy día se cumplieron los 5 meses. Y estuvimos ahí. A veces hubo situaciones de atrasos, hubo cuestiones, pero estuvimos ahí. Pero en todo caso el Señor sigue siendo fiel. Entonces no es menos importante, y esto nos abre la puerta ¿para qué? Para que podamos nuevamente invitar, y vamos a hacer otro taller. No es un taller solamente de crecimiento, es un taller en el cual nosotros necesitamos ser intercesores. Porque muchas veces nosotros creemos que intercesor es un ministerio. No, es una forma de vida. ¿Y por qué nosotros necesitamos ser intercesores? ¿Y por qué la intercesión es tan importante? ¿Sabe por qué? Porque necesitamos ponernos a la brecha. Necesitamos tener una comunicación con el Señor. Y uno de los grandes problemas que hemos visto en el cuerpo de Cristo no es solamente de esta iglesia, sino es del cuerpo de Cristo. Es la falta de oración y de intercesión. Incluso nosotros vemos que los grupos más pequeños en una iglesia son los de oración e intercesión. ¿Sí? Tal vez el culto es donde la mayor parte de gente viene. ¿Por qué? Porque son 2 horas. 2 horas o 3 horas máximo.
dependiendo del predicador. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros tiene que surgir una interrogante en nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y usted me va a decir, sí, yo soy intercesión y intercedo en mi casa. Pero bueno, eso ya queda entre usted y el Señor. Y puede ser un intercesor en su casa. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia y nos ponemos en intercesión y nos ponemos en oración por una causa, comienza a ser poderoso. Porque si esto sería fácil, estaría llena la iglesia, estaría llena el grupo de intercesión, pero nos va a costar. Pero a través de ese costo vamos a tener una gratificación de haber cumplido no un propósito nuestro, sino el propósito de Dios que tiene en nuestras vidas. Y como dice, las personas no interceden porque ¿sabe por qué no intercede la persona? Porque no conocen el propósito de su vida ni el propósito de la intercesión. Oración es una, intercesión es otra, es un nivel más alto. Y nosotros tenemos que aprender y tenemos que reconocer que la intercesión son los sonidos indecibles del Espíritu Santo. Es la oración del Espíritu en nosotros. Porque cuando nosotros venimos y oramos al Señor, tenemos una oración de petición. Y no está mal que le oremos al Señor y le pidamos. Pero muchas veces nuestra relación con Dios y nuestra oración se hace egocentrista, porque solamente comenzamos a demandarle de mi vida, de mi familia, para mí y para los nuestros, nada más. La intercesión ya comienza a donarse. El Espíritu Santo da como nos conviene, ¿no es cierto? Y pide como nos conviene, y comienza a pedir por la necesidad de otros. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pedimos por nosotros y no pedimos por el resto? Y usted va a decir, sí, yo pido, sí, pero más se centra su oración y su relación en usted, con Dios, nada más, y en sus necesidades. Pero el Señor quiere llevarnos a un nuevo estamento, y eso es importante que nosotros entendamos cuál es el propósito de la intercesión en nuestra vida. Es que nosotros, la intercesión, dice, es la intención original por lo cual fue creado algo. Cuando no se conoce el propósito de algo, no se usa o se mal usa porque no se tiene visión ni dirección para hacerlo correctamente. Entonces las cosas de Dios nosotros no podemos pretender y tampoco entender en nuestro razonamiento, porque podemos caer en el mal uso o el no utilizar las cosas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y yo esta mañana les decía que la intercesión es tan importante en nuestra vida, en lo que nosotros hemos aprendido y lo que estamos batallando en el Evangelio de Cristo, y lo que tenemos que hacer es la intercesión del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene y pide como conviene, con sonidos indecibles, y no son las lenguas, no es el hablar en lenguas, sino es el gemir con sonidos indecibles, y eso no muchas iglesias en el cuerpo de Cristo conocen. Pues ¿sabe cuál es el propósito? Sí, podemos orar por el hermano que está en China, por el hermano que está en África, por el hermano que está en cualquier lado del mundo, y el Espíritu Santo va a estar orando. Pero ¿sabe que el propósito de la intercesión es que se derrame la gratitud del Padre sobre el Hijo, la gratitud del Padre que tiene al Hijo sobre nuestras vidas? Y ahí va a cambiar nuestra dimensión de interceder. Porque cada vez que entremos en intercesión en el Espíritu, nuestro corazón se va a quebrantar de agradecimiento. Y no vamos a llorar porque tal vez el Señor no nos está contestando la oración, o porque todo se nos ha presentado tan difícil que ya usted no soporta y comienza a quebrantarse por eso. Lo primero que tenemos que hacer es que nuestras lágrimas, esas lágrimas de agradecimiento, tienen que venir a nuestros corazones y a nuestros ojos. ¿Por qué? Por lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? El Padre ama y es agradecido con el Hijo, porque Él no vino obligado. Él, en una eternidad pasada, dijo, yo voy. Y Él se levantó como el cordero inmolado. Lo que Él hizo al principio lo hará al final, porque son los patrones del Señor.
Él se erigió, Jesucristo se erigió como el Cordero inmolado. Y usted va a Apocalipsis, ¿y qué es lo que vemos? Que Él vendrá como un Cordero inmolado también. Y nosotros tenemos que, así mismo, cuando lo veamos, tenemos que llorar de gratitud por lo que Él hizo. Tiene que haber realmente en nuestros corazones una conciencia de lo que hizo Cristo Jesús en nuestras vidas, lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que con su muerte nos trasladó a una vida eterna. Y nosotros deberíamos ser agradecidos cada vez, incluso cuando haya situaciones difíciles que son reales. Tal vez en este tiempo estamos viendo situaciones con la pandemia, ha habido pérdidas de familiares, ¿sí? Ha habido pérdidas de trabajo, ha habido pérdida en nuestro ánimo de buscar a Dios también. Ha habido personas que se han levantado y han hecho que esta situación podamos buscar a Dios con mayor fervor. Pero ¿sabe qué? También ha habido personas que se han desmotivado y se han desanimado. Y han visto una oportunidad para relajarse. Ah, sí, el Zoom. Ah, sí, no, como no puedo ir, tengo unas ganas locas de ir. Pero no podemos, porque nos podemos contagiar. Después también comienzan los buenos propósitos en nosotros. Ya cuando se acabe la pandemia, ay Señor, te voy a buscar como nunca antes. Está pasando la pandemia, que no va a pasar, que eso se va a quedar, ese virus y todo eso, va a ser parte de nuestra existencia, ¿sí? Y tenemos que levantarnos y buscar. Porque en medio de las situaciones, de los lugares más oscuros, me dice la palabra, que el Señor vino a buscarnos. Y no hay condicionante. Cuando nosotros le condicionamos al Señor y decimos que vamos a esperar hasta que pase, y ¿sabe qué? Somos las personas, como yo digo, es una generación del mañana. Puede ser una generación antigua, pero siempre fue de la generación del mañana. Todo deja para mañana. Y eso es lo que el Señor muchas veces nos destruye y muchas veces nos desanima. Es el tiempo que pese a toda circunstancia o toda dificultad, tenemos que levantarnos. Hay una historia de un personaje en el ciclismo, que esta gente no sabía por qué él ganaba cuando había lluvia, cuando había tormenta. Y una vez le preguntaron, tú eres especialista en la lluvia, tú eres especialista en las tempestades, y siempre cuando hay esto, tú ganas. Y él dijo, sí, porque es el tiempo en el cual tengo que dar lo mejor de mí. Porque todos están esperando que pase la tormenta, que pase la lluvia, se entumen en medio de la competencia, pero yo es cuando tengo que saber que tengo que dar lo mejor en ese tiempo, porque voy a llegar donde Dios quiere que yo llegue. Amén. ¿Y sabe qué? Que eso es una realidad. Cuando vengan los tiempos más oscuros de su vida, vienen los tiempos más gloriosos de Dios. Amén. Yo veo la situación que mi esposa pasó. Ella se enfermó, tuvo un proceso de depresión, pero fue un tiempo que si no hubieras pasado eso, realmente no hubieras conocido la experiencia que tuviste con Dios, de oraciones con Dios, de tener un encuentro con Dios, un encuentro cara a cara. Cuando vienen los tiempos difíciles, cuando tenemos esos encuentros cara a cara con Dios. Y eso es lo que va a determinar nuestra relación con Dios. Y ¿sabe qué? Que nunca debemos olvidarnos de eso. Son llaves de gratitud para que nuevamente nosotros podamos tener esos encuentros con el Señor. Y ya no son esos encuentros que pasaron, porque el Señor, en medio de su misericordia, podemos tenerlo día a día. Y nos olvidamos de tener esos encuentros con Dios porque nos conformamos con los encuentros de que ya pasaron. Pero el Señor necesita renovar esos encuentros. Nosotros necesitamos renovar esos encuentros. Si el Señor anhela renovar esos encuentros, ¿cómo más nosotros no vamos a necesitar esos encuentros? Y nuevamente caemos en la situación del mañana. Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos
que al no conocer el propósito de la intercesión, la usamos mal o no la usamos, por lo que automáticamente pierde su poder. Esto es poderoso. Y es por eso que nosotros le estamos invitando. Y no es una parte en la que si tú quieres o no quieres, es un condicionante de necesidad. Las personas que de una u otra manera están en el ministerio o van a estar en el ministerio, tienen que ser personas que se pongan a la brecha. Tienen que ser personas de oración, tienen que ser personas de intercesión. Y no porque tú no sepas, siempre en el Señor hay más. Tú puedes haber estado 30, 50, 20, ¿cuántos años en una iglesia? Pero ¿sabes qué? Esa cantidad de tiempo no te va a alcanzar para conocer todos los misterios de Dios. Cada día tienes misterios, cada día tienes nuevas cosas, nuevas revelaciones en el Señor. Cada día nosotros podemos aprender de las cosas de Dios. Nunca vamos a dejar de aprender. E incluso cuando vayamos a la presencia del Señor, incluso ahí vamos a seguir aprendiendo. Incluso van a ser reveladas cosas. Como dice, ahora tú ves como alguna transparencia, como en el espejo. Pero un día tú conocerás cómo fuiste formado y verás cara a cara. Y esa es una realidad, pero eso de ver cara a cara no quiere decir que vamos a aprender todo, sino que vamos a seguir aprendiendo. Entonces esas son las situaciones y por eso invitamos a la gente que se inscriba. No tengas recelo en levantarse. No tengas recelo en venir un domingo y hacer sacrificio. Cuando usted hace un sacrificio para el Señor, ¿qué es lo que pasa? Él manda el fuego. Cuando Él va a conocer tal vez que nos cueste. Pero ¿sabe qué? El Señor le va a dar el poder como el querer y el hacer. El poder es hacer. Entonces es importante. Entonces les invitamos. ¿Para qué? Para que este fundamento sea importante. Vamos igual, lógicamente. Siempre hemos mantenido escuela dominical. Vamos a comenzar ya a tener actividades, vamos a comenzar a retomar. Pero lo que tiene que hacer, como alguien me dijo, el fundamento es la oración. Amén. Y no solamente en una iglesia, en nuestra vida. Si no hay oración en nuestra vida, no hay un fundamento. Vamos a poder hacer las cosas, vamos a poder edificar. Pero ¿dónde va a estar esa edificación puesta? Tal vez en arenas movedizas y no en el basamento que es Jesús, que es la roca sólida. Entonces es importante que nosotros, que disponga eso en su corazón, que pongan eso en su corazón, para que nosotros podamos venir y podamos aprender. No solamente la intercesión es ponerse a la brecha, sino también es una batalla espiritual. Ahora mismo nosotros no conocemos o no entendemos lo que es la batalla espiritual. Muchas veces nosotros nos acontecen cosas en nuestra casa, en nuestro entorno, que decimos, esta persona es así y esta... No, sino lo que se deja dominar de esa persona en ambiente espiritual es lo que es de esa persona. Y no es esa persona carnal, sino es ese espíritu que se opone a todo conocimiento de Dios. Y necesitamos ir a la brecha. Lindo es Efesios 6. La armadura de Dios. Pero ¿cuántas veces utilizamos la armadura de Dios? ¿O cómo estamos utilizando esa armadura de Dios? Entonces cuando venimos a intercesión, a un taller de intercesión, comenzamos a ver. Y nosotros podríamos ver y hacer un testimonio de cada una de las personas qué es lo que ha aprendido. Yo he aprendido y anhelo aprender más de Cristo Jesús. Pero no solamente en conocimiento, sino poder ir más adelante en las cosas de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que dice el llamado a ser un hijo de Dios. Y también no solamente porque tú cuando predicas, cuando tú hablas, tienes un llamado, como nosotros decíamos, a la predicación. Y predicar quiere decir no solamente hablar con palabras, sino con actitudes. Y luego de eso hay un envío, como esta mañana vamos a tener un envío. Y hay normas y son patrones que hay en Dios cuando decimos que hay el envío. Y ya vamos a ver eso al final, antes de hacer el envío, cómo Dios se mueve y cómo Él se mueve en ese patrón del envío. Él envió, el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo, Jesús envió a los 70 y luego envió a los 12.
Y nosotros como tal también somos enviados con un propósito. Y en Juan 15, 16, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vamos a ir. Esto es clave para que podamos entender y no jactarnos nosotros de que nosotros elegimos al Señor. Ciertamente lo escogemos cada día. Esta mañana usted va a hacer una decisión. Siempre nuestra vida se basa en decisiones, en escogeres. Tú escoges algo que te conviene o algo que no te conviene. No hay cosas a medias. Me va a convenir a medias esto y más o menos. No, ¿te conviene o no te conviene? Eso nos llama a la definición de la palabra y nos llama a ser definidos. De una misma fuente no puede emanar dos clases de agua. Ni agua sal, ni agua dulce. Pero el Señor te dice, ¿qué quieres ser? ¿Qué tipo de fuente quieres ser? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí en Juan 15, 16? Nos habla la Escritura y nos dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Amén. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Nosotros cuando estamos cimentados en el Señor, cuando andamos en el Señor, por eso dice, ustedes son los pámpanos o son las ramas y yo soy la vid. Nada podéis hacer fuera de mí. Pero de eso se trata, que nosotros nada podemos hacer, nada en el campo espiritual podemos hacer que no sea dado del Señor. Las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto ya lo que preparó el Señor fue para que nosotros anduviésemos en ellas y nos deleitemos. Estas son buenas obras de Dios, no son nuestras obras. Porque nuestras obras que son trapos de inmundicia, dice la palabra. Y es claro. Exactamente, cuando hacemos lo bueno. Pero cuando hacemos lo bueno es porque el Señor dictaminó que anduviésemos en esas obras de bondad del Señor. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo el Señor nos dice y nos comisiona. El ser enviado también nos dice, nos comisiona. ¿Y qué es una comisión? ¿Usted ha escuchado eso de la comisión de servicios? Usted va con un propósito. Y cuando usted va en una comisión de servicios, usted va con todo pagado. Pero no es de la manera como nosotros creemos, porque en la parte natural nos pagan viáticos, nos pagan extras y cuantas cosas. Pero en las cosas de Dios, el Señor que nos envía nos da todo. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo irónico y lo contradictorio de lo que es humano a lo espiritual. Cuando el Señor Jesucristo les mandó a los 12 discípulos, les mandó a los 70, ¿qué les dijo? No vayan con alforja. No vayan con comida, no vayan con dinero, no vayan con oro, no importa, ustedes están comisionados y están ya provistos de las cosas, de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios va a ser mucho más abundante de la comisión de servicios que alguien me podría dar a mí. Y ahí es donde nosotros vamos a comenzar a entender el privilegio que tenemos cuando somos enviados. Usted es enviado, pero necesita completar un proceso. Necesita tener una cobertura que venga de parte de Dios. Nosotros no podemos ser llaneros solitarios. Pertenecemos a una iglesia. No podemos tener la independencia. Porque nosotros vamos a querer, cuando queremos hacer algo en una iglesia, cometemos el grave error. Si no contamos con el beneplácito de nuestras autoridades, ¿qué pasa? De querer hacer las cosas de nuestra manera. ¿Y sabe por qué? Porque vamos a ir tal vez sin cobertura. Siempre es importante ir con la cobertura del Señor, de la autoridad de Cristo Jesús. Y no es que podemos decir, no, yo voy a esto y ya. No, siempre es importante pedir el beneplácito. No para humillarnos ni nada, no porque podamos tener pleitesía, pero es un principio de Dios. Nosotros no hacemos nada, no pedimos nada, no hacemos nada si no consultamos con nuestros pastores. Y es así, eso es lo que estamos aprendiendo. Tal vez porque lo que nosotros aprendimos es a ser independientes. Y el ser independientes nos lleva a rebelión. ¿Y la rebelión nos lleva a qué? A ser intrínsecamente culpables de pecado de brujería.
y levantar cosas en contra de la iglesia y de nosotros mismos. Y es por eso que a veces nosotros no entendemos por qué. Si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy sirviendo al Señor, ¿por qué no salen las cosas? Porque no solamente, como decía mi hija, es una realidad. No tenemos que ver la rama, no tenemos que ver el fruto del pecado, sino tenemos que ir a la raíz del pecado. Entonces ahí cambian las cosas. Entonces, si tú sabes que no te están saliendo las cosas, tú tienes que pedirle revelación al Espíritu Santo para ir a la raíz. Y tal vez la raíz más grande que nosotros tenemos como Ecuador, como nación, ¿sabe cuál es? La rebelión, el pecado de independencia. Solamente lea la historia. ¿Qué pasó con García Moreno? ¿Qué ha pasado con nuestras autoridades, con nuestros presidentes? No, se levantan, ya no le gusta, hay que bajarle. Nosotros en un periodo tuvimos, en menos de 10 años, como 6 presidentes. Fue terrible. Y eso habla de muchas veces de nuestra naturaleza. Habla de que nosotros muchas veces nos vamos en contra de los principios de Dios y de la autoridad de Dios. Porque dice que todas las autoridades que son puestas aquí son impuestas por Dios. Incluso nuestros padres. ¿Cuántas veces nuestro padre, chusa, me tocó este papá, es terrible? Y una de las cosas que nos levantamos primeramente, si el papá le dice sí, yo le digo que no. Entonces, si usted tiene un apellido Recalde, o tiene un apellido Moya, o tiene el apellido que tenga, ya deja de tener ese apellido y se pone usted el apellido Contreras. Está todo en contra. Todo está en contra. Todas las cosas, incluso las cosas de Dios, usted se pone en contra. No, es blanco, no, eso es negro, para mí es negro, y comienza. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Y nosotros qué es lo que estamos llamados a hacer y lo que nos dice el condicionamiento de nuestra vida. No es que yo le escogí a Dios, yo le escogí al Señor Jesucristo. No, el Señor me eligió a mí. Que si no hubiera pasado esos tiempos de necesidad o esos tiempos de incertidumbre o ese tiempo de enfermedad, no le hubiera escogido a Dios, pero el Señor ya tenía ese propósito y tenía ese tiempo para mí. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ser agradecidos, porque no es por nuestras obras, no es porque yo le necesité a Dios y yo reconocí. Incluso nos envía el Espíritu Santo para que reconozcamos nuestra falencia, para que nos convenza de pecado. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo acciona una sola vez? Tal vez hace 30 años llegó a mi vida y yo pude reconocer, no por mi propia cuenta, porque andaba yo en otro asunto, pero el Espíritu Santo vino y tocó a mi vida. ¿Y qué es lo que pasó? Pero ese Espíritu Santo no solamente trabajó hace 30 años, o 31 años, sino que sigue trabajando todavía ahora. Y sigue trabajando y me convence de pecado y me dice, tienes que reconocer la necesidad de Dios en tu vida cada mañana, cada momento, cada hora. Cuando tú ya no crees necesitar a Dios, ya comienza tu declive, ya comienza tu pecado, ya has caído en la parte de la pasividad. Tienes que estar consciente. El Espíritu Santo nos lleva al consciente de la parte espiritual, de la necesidad de Cristo Jesús. A muchos de nosotros, ¿cuántos nos gustaría decir, no, lo que a ti te falta es buscar de Dios? Yo le busco a Dios. No, pues yo leo la palabra, yo me levanto y todo eso. Siempre hay más. Amén. En Dios siempre hay más. Amén. En nosotros siempre va a haber parte limitada. Siempre en el Señor hay más. Y no le quiero decir que seamos exagerados, pero sí tenemos que ser extremos, sí tenemos que ser radicales. Y el Espíritu Santo ama la radicalidad. Ama que nosotros nos pongamos en un extremo, que nos pongamos y nos definamos. Al rato del llamado, porque el Señor te llamó, un día te llamó y te llamó por tu nombre. Fue el Espíritu Santo que te llevó y te dice, no hemos sido escogidos por ser los mejores. Tú no estás aquí porque tú ya no es que no tienes pecado. Estamos aquí porque tuvimos y estamos en pecado y necesitamos ser restituidos. Necesitamos del que redime nuestras situaciones y cada una de nuestras vidas. No estás aquí porque eres capaz.
sino solamente por la gracia de Dios y no por tus propios méritos. Ah, no, yo soy tan inteligente que un día reconocí que necesitaba de Dios, me di yo la respuesta. Solo anda a la palabra y anda a este libro y a esta enseñanza que nos habla del hijo pródigo. Tuvo que volver en sí, tuvo que comer con los puercos, tuvo que quedarse sin dinero, tuvo que sentirse el ser más miserable y reconocer y no pretender ser el hijo donde había todo, sino decir, no me importa, si incluso los empleados comen bien, voy a ser como uno de los empleados. El Señor a través de eso le ubicó y así mismo nos ha ubicado y nos seguirá ubicando, porque mientras más alto vamos, tenemos que agarrarnos más del Señor. Mientras más alta es nuestra batalla, tenemos más que escondernos en el Señor. Porque en nosotros no hay fortaleza. Tenemos que escondernos en las armas poderosas que nos ha dado el Señor. Pero cada vez, como dice la Escritura, es necesario que yo mengue y que Él crezca en mí. De eso se trata nuestra relación con Cristo Jesús. Menos de mí, más de ti. Pero muchas veces utilizamos púlpitos, utilizamos el conocimiento para decir, más grandes somos nosotros, yo sé más que cualquiera de ustedes, y nos exaltamos. Y para eso no estamos llamados. Fuimos elegidos por Dios para llevar su mensaje y por eso deberíamos ser conscientes de la gran responsabilidad que pesa sobre cada uno de nosotros. El hecho de tener la certeza de tal llamado debe dar una nueva dimensión a nuestros trabajos. Ah, pero yo no estoy trabajando para Dios. Yo no tengo ninguna designación, no tengo un ministerio en la iglesia. Estás equivocado. Tú estás llamado que donde estás, en tu casa, en tu trabajo, en la calle, puedas levantar el nombre del Señor. Y si el Señor así desea, tú vas a poder tener un ministerio, tienes el ministerio. Pero el primer ministerio que tenemos, ese ministerio que nos dio el Señor, es de la reconciliación. Nosotros muchas veces queremos tener una palestra, queremos tener un púlpito. Y eso le decía el otro domingo y el Señor lo está haciendo hincapié. Nuestro púlpito es donde el Señor nos ha puesto, en el estamento de la sociedad. Si usted estás en el gobierno, vas a tener tremendo púlpito y vas a llegar a las personas. Si estás en la educación, vas a poder ser una persona que a través de esas circunstancias donde el Señor te ha puesto, puedas proclamar de que hay un Cristo en tu vida. En la familia. Qué tremendo. Porque tú puedes venir puedes ser fiel a todos los domingos, a todos los talleres, a todas las actividades y pasarte en la iglesia. Pero si no eres fiel al Señor Jesús en tu familia, no has conseguido nada. Es donde Él tiene que ser levantado. La predicación con nuestras actitudes tiene que ser levantada. Porque nosotros podremos ser personas que predicamos del amor, predicamos del gozo, predicamos de la paz. En la casa, ¿cómo somos? Y en la casa es donde yo tengo que normarme y tengo que ver lo que me dice. El que peque ya no peque más, el que mienta ya no mienta, y el que se muere de iras ya no se muera más de iras. Y el que no trabaje, trabaje. ¿Para qué? Para poder bendecir a los que están alrededor. Entonces, tú tienes toda la posibilidad de poder predicar a Cristo en tu vida, en cualquier lugar donde tú estés. Incluso en tu carro tú predicas a Cristo. Cuando viene una persona y tú, porque tienes tal vez un carro más grande, no le das el paso y te pasas. Pero teniendo el carro más grande, tú cedes el paso. Y tampoco tú tienes el derecho de coger y levantarte e ir insultando a todo el mundo, porque a ti te parece eso. ¿Has visto cómo esta es la situación ahora? Tú sales y lo que ya tienes que prepararte para que te insulten. Pero ¿sabe qué? Yo le digo sinceramente, en todo el tiempo que he estado consciente, créalo que ha sido muy pocas veces, que yo me he podido enojar con personas. Incluso cuando me he chocado. He dicho, Señor, cúbreme con tu sangre, y he bajado y le he dicho, sí, yo reconozco, tuve yo la culpa, discúlpeme. Y la persona inmediatamente
sí arreglemos, claro, porque yo también podría pretender bajar y que no tengo la culpa, pero ¿dónde queda mi relación con Dios? Y ¿sabe qué? Que al principio eso nos cuesta, pero una vez cuando usted ya mantiene, ya es parte de su vida. Entonces usted ya actúa porque hay alguien que está creciendo en su vida. Y no es del conocimiento, sino es ese Cristo Jesús que vino a usted. Y es por eso que dice la palabra, a nosotros nos encanta la palabra, cuando hablamos de 2 de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada y es útil. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. El hombre de Dios. Sí, el hombre de Dios, la mujer de Dios. Pero ¿cuál es el hombre cuál es el nombre de Dios que está siendo formado en su corazón? Es Jesús. A eso se refiere, a ese hombre de Dios que tiene que crecer en nuestras vidas. No es solamente yo el conocimiento, ya el conocimiento es importante, pero si el conocimiento en la parte teórica no viene en la parte experimental, no sirve de nada. Y es por eso que dice la palabra, tú puedes conocer mucho y venir a las prédicas, venir a las enseñanzas, venir a las clases, coger la palabra y aprender, pero si no la ponemos en práctica, no nos sirve de nada. Y esa es una realidad. Nosotros podemos tener dones. Los dones son dados y son irrevocables. El llamado nos da el Señor y nos da y nos comisiona y nos equipa con dones. Y los dones son irrevocables. Tú tienes el don de la enseñanza, no, estoy cansado, qué pena, es irrevocable. Tarde o temprano en el Señor tienes que comenzar a accionar. Y cuando se te hace carga, no estás poniendo en la debida alineación con el Señor. Porque las cosas de Dios no son carga. ¿Qué dice la palabra? Los que están cargados y cansados, venid a mí que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Más bien nosotros lo hacemos. Tal vez el ministerio, si nosotros cogemos este ministerio que el Señor ha puesto en las manos, por su misericordia, no por la capacidad o no porque uno se merezca, tal vez puede ser un pesar y puede ser de carga cuando yo estoy haciendo las cosas en la carne, cuando yo me estoy preocupando en agradar al resto antes que a Dios. Y así es tu vida. Tú tienes que primeramente preocuparte en agradar a Dios antes que el hombre. Y muchas veces nos motivamos nosotros y dicen, no, yo tengo un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque todo lo que me dice mi esposa le digo que sí. Y parece esto chiste, pero ¿sabes qué? Habrán tiempos en los cuales en el Señor tengo yo que pararme y decir todo lo que dice sí, no, esto no es así porque la palabra me dice que no es así. Y a eso estamos llamados, a agradar a Dios, a agradar al Señor Jesucristo. Y ¿sabe qué? No es que nosotros nos encontramos en una batalla desolados o sin armas, sino que viene el Espíritu Santo y nos anima, nos da esa fortaleza para que podamos enfrentar cada una de esas cosas. Y nosotros somos, muchas veces, y lo que yo veo, ¿no? Somos yo contra todo el mundo. Todo el mundo está mal y yo estoy bien. Y lo primero que el Espíritu Santo me dice, el primer gran rival que tienes, eres tú mismo. Nosotros tenemos que centrarnos en nosotros y ver cuán mal estamos delante de Dios y no cuán mal está mi familia delante de Dios. Va a ser mi consecuencia, lógico. Pero si yo estoy bien y me levanto en el Señor, van a haber efectos. Van a haber frutos en el Señor. Entonces es importante que nosotros entendamos qué tan importante es este llamado, este ser enviados con una misión. El ser enviados con una misión, tú tienes una misión. Cada día tienes una misión. Y si no la cumplimos, estamos perdiendo el tiempo y estamos desechando el tiempo que Dios nos ha dado. Toda vocación lleva implícita una misión. Tú tienes como hijo de Dios, tienes una misión, está implícito. Inmediatamente tú recibiste a Cristo Jesús, inmediatamente tú recibiste también una misión. Una misión, ¿cuál es la primera misión que tenemos? De que pueda crecer Cristo Jesús en nuestra vida. ¿A través de qué?
¿sí? A través de la palabra, a través de la oración, permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. ¿Y sabe qué? Muchas veces lo que nosotros hacemos es en el don, centrarnos en el don. Hay muchas iglesias que la gente va ávida, no a recibir la palabra, sino a ver los milagros del Señor Jesucristo, a ver las manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, eso es bueno, pero cuando tú vienes con una actitud de decir, Señor, ¿qué tú tienes de ahora para mí? ¿Qué es lo que tú me vas a enseñar y qué es lo que yo tengo que hacer? Cambia radicalmente tu actitud y tu situación. Viene y cambia, tenemos que tener una buena motivación. Muchas veces solamente estamos motivados a venir a la iglesia, ¿por qué? Porque hay una buena alabanza, porque hay tal vez un buen equipo de alabanza, el pastor se mueve mucho en prodigios, en señales. No. Nosotros tenemos que ser sinceros a ver cómo venimos delante del Señor. ¿Cuál es nuestra motivación? Mi motivación es la necesidad de Cristo Jesús de esta mañana. Esa es mi necesidad. Y mi necesidad es escucharte, Señor. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, ahí viene implícito, como dice, una misión. Dios nos ha enviado a anunciar sus promesas y sus palabras, su muerte y su resurrección, pero sobre todo, el mismo Jesús de Nazaret. Tenemos que anunciar al mismo Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo nosotros podemos anunciar a Jesús de Nazaret si no lo reconocemos? Cuénteme. Y si no lo hemos conocido. Entonces nuestra vida solamente funciona ¿en base a qué? En base a lo que sucede, en base a lo que se está moviendo. Nosotros sentimos. Sí, somos seres emocionales y es importante sentir una emoción. Pero acuérdese que lo espiritual va sobre lo emocional. Lo emocional es inherente de lo espiritual. En el espíritu tenemos la parte emocional, en el alma tenemos una parte emocional, y en los afectos o en la parte natural también tenemos una parte emocional. ¿Sí? Es decir, cuando usted, por ejemplo, yo el hecho de poder darle un abrazo, me emociono. En la parte intelectual, cuando me imagino cosas buenas, también me emociono. Y en la parte espiritual, cuando viene la misma presencia del Señor, siento ese amor, siento esa paz. Todo es parte emocional, pero tiene que estar alineada a las cosas del Señor. Si no permanecemos con Jesús, jamás podremos hablar en su nombre, ni comunicar su mensaje. Para dar fruto, los principios deben estar unidos a la vid. Los pámpanos deben estar unidos a la vid para dar fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Tal vez solo el fruto de ¿qué? De emociones momentáneas, pasajeras. Cuando dice el Señor, yo les comisioné para que lleven fruto y permanentemente y duradero. Amén. El fruto tiene que ser duradero, el fruto no es para ahora únicamente. Por eso nos habla la Escritura y nos dice, el árbol que está junto a las riberas del río va a hacer ¿qué? Va a dar fruto a su tiempo y siempre va a permanecer verde. ¿Y qué quiere decir verde? Nos quiere decir que está fresco, que está vivo y que está bajo una misión. Y ese árbol que está verde va a dar cobijo y está cumpliendo la funcionalidad de Dios. ¿Por qué? Porque está diciendo, tú yo te hice para que vivas. Y es por eso que nosotros, el Señor nos hizo para que vivamos y demos vida. Pero ¿qué es lo que estamos dando? Ahora solamente yo me acuerdo lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:2. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál fue el propósito de Pablo? Pablo fue tremendo. ¿Sí o no? Fue un religioso a cabalidad. Fue un hombre que estudiaba la palabra y en ese tiempo hubiera sido uno que ocupaba los honores en el cuadro de honor. Perdón. El rabino Saúl, claro, Saulo. Entonces, ¿y qué dice él en 1 Corintios 2:2? Miren lo que él dijo en la Escritura, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de lo que dice la palabra. ¿Cuál es lo que nosotros muchas veces? Nosotros nos queremos jactar de nuestros dones, queremos jactarnos de nuestras habilidades, queremos jactarnos incluso de las cosas, de las bendiciones de Dios. Ay, nos alegramos y todo eso, pero mire lo que dijo este predicador, Pablo, este discípulo,
Y nos dice en 2:2, nos habla la Escritura y nos dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué más nos dice la palabra? Nosotros muchas veces queremos saber tantas cosas. Queremos jactarnos de lo que tenemos, de lo que conseguimos y todo eso. ¿Y qué dijo Pablo? Dice: todo lo que yo conseguí lo doy por basura, por causa del conocimiento de Cristo Jesús. Claro que para llegar a esos estamentos tenemos que caernos del caballo de fe, del orgullo, de ese caballo del orgullo. No del caballo de la fe, sino del caballo de orgullo, realmente. Pero ¿sabe qué? Es importante que nosotros reconozcamos, como si yo no me propongo a saber nada, sino solamente a Cristo y a este crucificado, el camino crucificado. Nuevamente estamos en el camino crucificado. Y el camino crucificado nos habla de un camino que tenemos que tomar decisiones, que nos va a costar, que vamos a tener que ir muriendo. Cuando vamos a una batalla, ahora de mañana tú decías, tenemos que estar preparados para morir. Pero nosotros muchas veces no entramos a la batalla porque tememos morir. Pero ¿sabe qué es lo que debemos hacer? Nuestro yo tiene que comenzar a morir. Es la primera batalla que vamos a comenzar a batallar. Y nos va a costar y nos va a dar recelo matar nuestro propio yo. Entonces incluso la gente, cuando va a las iglesias, ¿qué es lo que pasa? No les gusta escuchar, como dice, en los últimos tiempos vendrán predicadores, vendrán líderes que hablarán de acuerdo a las concupiscencias del auditorio. No dice eso exclusivamente la palabra, pero en esencia dice eso. De lo que tú quieres escuchar te van a hablar, pero que si tú escuchas de lo no quieres, te vas. Porque tienes opciones, porque hay otras iglesias que dicen: no, yo te voy a tener aquí pasivamente, tranquilito, no te voy a topar nada, sino más bien vas a estar contento. La palabra tiene que confrontarnos. La palabra nos va a sacar de la pasividad, nos va a sacar de la comodidad. Y tal vez muchas veces nosotros, no, este es mi ambiente, porque aquí la cosa, no, me dejan hacer las cosas del mundo y también las cosas de Dios. Entonces estás ahí, estás en un vaivén. ¿Eres o no eres?, dice la palabra. Y tal vez el pastor que está al frente sí es un hombre que está dedicado a eso, pero para que no haya conflicto con la congregación ni tampoco definición, yo soy así, el resto no importa. ¿Saben qué? Son tiempos apremiantes, son tiempos que el Señor nos está llamando y tú estás enviado con una misión. Y la misión es predicar y compartir a un Cristo que muere, pero da vida también, que resucitó. Y ahí es cuando nosotros tenemos que hablar de Él, pero tenemos que conocerlo, tenemos que hablar. Y solamente ya para ir terminando, ir cerrando, nosotros vamos a ver un episodio en la cual hay una persona que invitó a otra persona a predicar. Le dijo: vamos a predicar, le dijo este hombre. Le dijo a su discípulo. Y fueron. Y pasaron por la plaza, pasaron por las calles, y le dijo: ¿cuándo vamos a predicar? No hemos dicho nada todavía. No, ya predicamos. Porque nosotros obramos como Jesucristo hubiera hecho. Y ya cuando nosotros nos vieron pasar y nos vieron nuestras actitudes, ya se quedaron pensando en Jesucristo. Ahí es cuando nosotros predicamos, porque nosotros creemos que ir a predicar es hablar de Jesús. Pero el hablar nos habla de nuestras actitudes. ¿Cómo eres en tu casa? Solamente yo te voy a dejar ese interrogante. ¿Cómo estamos haciendo la predicación en nuestra casa? Porque podemos levantarnos y hacer estudios exegéticos. Bueno, exegéticos o estudios en la familia. Y vamos tal vez a predicar, pero si no predicamos con el ejemplo, no estamos demostrando que Cristo Jesús está en nuestras vidas.
Entonces es importante que nosotros entendamos que el hablar de Él nos habla no solamente el que nosotros podamos hablar con nuestra boca, sino con nuestras actitudes. Y eso nos va a costar. Pero eso no quiere decir a que tú no pongas manos a la obra. Tienes que reconocer y pedirle al Espíritu Santo, pedirle perdón y decirle: Señor, he estado perdiendo mi tiempo y te pido por favor que me ayudes. Nosotros no podemos. Yo esta mañana yo conversaba con mis hijas y siempre yo converso con mis hijas. Y ellas me decían: no, es que nuestro léxico en el Ecuador. No está bien. No, porque estamos viendo a la iglesia, estás de hecho el religioso. No, tal vez el Señor me puso más conciencia. No, está bien, no está bien. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra que él dijo, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo? Que mi hablar, no el mensaje de Dios, sino que mi hablar sea de acuerdo, no a sabiduría humana, no al medio del mundo, sino a qué, al poder y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces eso cambia, no es solamente como nosotros decir que mi hablar sea Jesucristo, sí es importante, pero a veces vamos a tener que hablar otras cosas que no sean Jesucristo, pero vamos a hablar en cuanto a qué, a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, con nuestras actitudes. Entonces por eso dice que mi hablar. Incluso nosotros cuando hablamos de Cristo, hablamos en la iglesia, hablamos cuando estamos en necesidad, pero el resto, no, mi hablar es como el del mundo. Me voy acá, me voy allá y soy como todo el mundo. Por el hablar se conoce a una persona. Claro. Cuando Pedro estaba que llevaron a Jesús, lo reconocieron y dijeron: claro. Eres de ellos, porque hablas igual. Amén. Entonces a lo que yo voy es que nosotros tampoco podemos condicionar nuestro hablar. Yo hablo aquí así porque es del ambiente espiritual y hablo afuera porque es del ambiente natural, el del mundo. Entonces el Señor me está llamando a definición y ser testigos. La iglesia, más que predicadores, ¿sabe qué necesita? Testigos. Amén. Testigos del Señor, aleluya. En tu familia necesitamos que los padres de familia se levanten y sean testigos del Señor. No solamente que sepan la palabra, porque yo me puedo saber la palabra, me puedo saber los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Pero si no lo cumplo, no sé nada. Tal vez lo estoy aprendiendo, tengo conocimiento, pero no lo he entendido. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Me va a decir. Fácil. Usted y yo, ¿cuántas veces le he dado ese ejemplo? Usted entiende, usted conoce que fumar es malo, pero no lo ha entendido porque sigue fumando. Y cuando deja de fumar, lo entendió. Igual se va a morir tomando agua, haciendo ejercicio, todo eso, viviendo sano, igual se va a morir porque es un precepto de Dios, es una parte inherente. Y esa es la parte mejor que nos da Dios de lo que habla aquí el hermano Mitito, la muerte. Es la mejor parte. Porque nos vamos a ir a morir con él. Y como decíamos nosotros a través de este tiempo que hemos pasado, muertes de nuestra familia, en la parte de mi suegra, su hermana, había una persona que dice que tenía un consejo de un anciano que le había dicho a este hombre, le había dicho: cuando te mueras tienes que morirte sano. ¿Y sabe qué? Y yo me podía pensar, yo dije, qué ridículo, pero ¿sabe qué? Es verdad, es interesante, porque morirnos ya por enfermos o porque hemos sido descuidados con nuestra vida, es una locura, pero morirnos en paz, morirnos en plenitud de condiciones, porque hemos cumplido, hemos batallado. Entonces, es así. Entonces eso nos hace pensar las cosas, nos hace analizar cómo estamos llevando nuestra vida. Nosotros no podemos ser personas consecuentes ahora que vamos a ser enviados. Qué lindo hemos nosotros propuesto y qué satisfacción. Sí, de no haber creído que venimos temprano a la iglesia y durante 5 meses, ¿sí? Y pudimos cumplirlo, vamos a tener una satisfacción. Pero mayor va a ser la satisfacción cuando vamos a hacer el propósito de Dios a través de este envío. Porque esto el Señor nos comisionó para ponernos fruto, y un fruto que perdure.
No un fruto solamente de haber logrado un diploma o haber logrado asistir. Porque si nosotros asistimos y no vemos el fruto de Dios, todo se va a perder. Y así son las cosas de Dios. En Hechos 4:20 que dice, porque no es imposible dejar de decir las cosas que hemos visto y hemos escuchado. Cuando tú eres un testigo del Señor, tú no vas a poder, va a ser imposible dejar de decir las cosas que has visto y has escuchado. Pero a veces eres más testigo de tus logros, eres más testigo de lo que tú estás haciendo. Mire, mi trabajo no tendría sentido si no estaría Cristo Jesús en mi vida. Si no habría esa parte en la cual yo puedo compartir a Cristo Jesús y puedo ver su bondad, que pese a mi debilidad, que pese a mi inconsecuencia, que pese a mi infidelidad, Dios sigue siendo fiel. Amén. Es tremendo. Nada podríamos conseguir. Yo podría decirle y darle clases de administración, a clases de experiencia de llevar una empresa. Pero ¿sabe qué? Yo le puedo decir que su empresa no va a tener el éxito deseado si el dueño de la empresa, que es Dios, no está ahí. Que no es por nuestras capacidades, todo es de Él. Nada es nuestro. Entonces tenemos que ubicarnos. E incluso en medio de las debilidades, en medio de las pérdidas, en medio de las cosas, hemos visto la bondad de Dios. Amén. Y nuestro barco sigue navegando. Amén. Ese es el diseño original. Pídale el diseño original de su empresa, pídale el diseño original de su familia al Señor. A nosotros nos pusieron y nos dijeron, nuestro diseño original de nuestra empresa es ser un barco insignia. No ser los primeros en el mercado. No, que nuestro barco pueda llevar la luz de Cristo Jesús donde sea. Y van a haber muchos barcos que se peguen a nosotros porque vamos a compartir la bondad, la misericordia, la salvación del Señor. Aleluya. Y yo te voy a decir una cosa, ya para terminar, lo que dice la Escritura acerca del reino. ¿Qué quiere decir el reino de Dios? ¿Qué quiere decir el reino de Dios? Tal vez asistir a la iglesia, tal vez levantarse a orar. No. El reino de Dios es la predicación del reino, de la palabra de Dios, la predicación primeramente de la salvación. Luego viene la sanidad de enfermos, limpiar los leprosos. ¿Qué es limpiar los leprosos? Limpiar a las personas del pecado. De ser ese medio conductor a través de la palabra, podernos limpiar del pecado, porque la lepra representa, ¿qué? Pecado. Luego, ¿qué dice? Expulsión de los espíritus malignos. La confrontación contra el reino de la oscuridad. ¿Y por qué muchas veces dice, yo cuando andaba en mi parte mundana, yo no tenía estos problemas? Claro, porque estabas más en el lado de la oscuridad. Pero ahora que estás queriendo entrar en las cosas de Dios, porque no por tu propia, porque el Señor te escogió y te dijo, ven acá, mijito, porque yo te anhelo más de lo que tú me anhelas, comienzan a haber problemas, porque se levanta este reino de las tinieblas. Se levanta y usted entra en una batalla y usted no está consciente, pero tiene que estar consciente. Y nosotros muchas veces decimos, sí, el reino, el evangelio del reino, sí, maravillas y todo eso. Aquí me está diciendo sanidad de enfermedades, limpiar la lepra y luego la confrontación con espíritus malignos. Desechar y echar demonios. Entonces eso es importante que nosotros entendamos. Y aquí vamos a ver lo que dice, ya les voy a llamar para ir terminando. El Padre envió a Jesús, ¿no es cierto? Sí, Él dijo, yo voy. Pero ¿quién le envió? ¿Por autoridad de quién fue enviado Jesús? El Padre. Dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Después vemos que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya porque si no, no vendría el Espíritu Santo. Pero si yo me voy, yo les enviaré el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo con un propósito grande. Jesús envió al Espíritu Santo con un propósito grande.
Jesús envía a los 70 con un propósito grande de poder expandir el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿No es cierto? ¿Y qué les dijo? No vayan con las cosas que van la gente natural, sino ustedes van a ir provistos de lo que yo les estoy dando. Y era la confianza plenamente de que Dios iba a suplir. ¿Y sabes qué? Muchas veces nosotros dudamos de que Dios va a suplir. ¿Por qué? Porque no vemos. Porque no vemos la manera como nosotros pretendemos que Él nos supla. Ah, no, tú me vas a suplir de esta manera, Dios, porque si no, no es la manera. Ah, tú me has dado un trabajo, Señor. Entonces me vas a suplir en el trabajo. Pero Dios te puede suplir sin trabajo. Él te va a suplir como Él desea. Y Él, en medio de lo que va a suplir, te va a dar un propósito y te va a enseñar algo para revelación en tu vida, para que tú lo puedas compartir. Jesús envía a los 12 discípulos. Los envió a sí mismo. ¿Y cómo los envió a estos 70? Dice que les envió de 2 en 2. Es importante porque dice, ¿cómo 2 caminarán juntos si no se pusieran de acuerdo? ¡Ay del que camine solo y no hay quien lo levante! Es mejor 2 en una cama que se calienta cuando es frío. Es mejor el sueldo de 2 que el sueldo de 1. Todo dice la Escritura. Entonces así mismo vendrán tiempos, como yo le decía a Katia, tal vez hay tiempos en los cuales yo me voy a debilitar, pero voy a tener que mi esposa va a estar ahí, vamos Dino, aunque siempre es la mayor parte del tiempo es vamos Dino, ahí estando, pero es así, es una verdad. Entonces ahí es cuando nos complementamos. Entonces es importante que nosotros entendamos qué tan interesante o tenemos que honrar este envío. Tal vez un grupo pequeño, pero acuérdese, siempre el Señor comienza con principios, fiel en lo poco, fiel en lo mucho. La gente de hoy, los jóvenes quieren comerse el mundo, quieren comenzar con grandes cosas. Y yo lo que le digo, yo le decía a muchas de las personas, a nosotros nos costó 10 años de un trabajo fuerte, de estar orando, de pedirle al Señor, de llorar para comenzar a ver los réditos del Señor en nuestras vidas en el campo comercial. Ahora muchos de los chicos quieren comenzar con cosas grandes y no tienen un fundamento. El Señor tiene un principio. En la hotelería yo aprendí, y a mí, como me decía un hotelero, un inglés, me dijo, tú quieres gerenciar un hotel, pero tienes que comenzar atrás de las cocinas donde nadie te ve, donde tu conversación van a ser con los platos. Y era una realidad. ¿Cómo yo voy a poder mandar a los pocilleros si yo no sé lavar los platos? Tengo que hacerlo. Y eso es lo que nos pasa. Y eso es lo que hace el Señor. Tal vez estás ahorita en una situación en la que tú quieres ya optar por una parte más grande. Pero el Señor dice, estás en el proceso. Todo a su tiempo, paso a paso. Es importante, ¿por qué? Porque tú vas a ser un instructor, vas a ser un profesor, vas a ser un maestro, para que poder compartir las revelaciones que te doy, para poder abrir los ojos a otras personas. Entonces es importante que nosotros entendamos los principios de Dios. Él nunca nos va a poner en lo alto, de buenas a primeras, sino nos va a hacer, pues, ¿sabe por qué? Para que valoremos. Amén. Para que la valoremos, porque lo que más nos cuesta, lo vamos a valorar, lo vamos a atesorar. Y así mismo yo me acuerdo que era tan fácil nosotros poder pedir al Señor las cosas, porque eso es fácil, pero que el Señor lo haga y nosotros remitirnos a lo que Dios quiere es difícil. Yo me acuerdo que esto yo les he contado muchas veces. Con Katia siempre pedíamos una casa, Señor, danos una casita. Y alguien nos dijo, ¿quieres una casita? Bueno, te va a dar el Señor una casita. No, tienes que llamar las cosas, pues, Señor, danos una casa. Y nosotros pedíamos una casa, orábamos, nos levantamos a la madrugada a orar. Yo me iba a orar ahí en la sala, el Señor, danos una casa. ¿Y por qué? Porque era una
Tiene una buena motivación. Ya teníamos 3 niños y estábamos todavía pagando arriendo y decíamos, no, Señor, es el tiempo ya de tener algo, Señor, ese es tu propósito. Y nosotros pidiéndole una casa y yendo a comprar un dúplex. ¿Qué tal? Y nosotros persistíamos en nuestra necedad, un dúplex. Fuimos a firmar para el dúplex y el dueño dice, ¿sabe qué? No. ¿Ya para firmar? No. Voy a consultarle a mi hija y yo voy a regresar y sé que ese dúplex es para usted. Nunca ese dúplex era para mí, porque el Señor no tenía. Yo le estaba pidiendo una cosa, pero con mi actitud estaba diciendo otra cosa, pero el Señor en su misericordia ya tenía algo. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser explícitos y tenemos siempre decir, tampoco es a la buena, claro que debíamos hablar a la buena de Dios, ¿no? Porque es lo mejor, lo más seguro, pero el hombre le dice, la buena de Dios. No, a la buena de Dios es lo mejor que nos puede pasar, pero tenemos que decirle, Señor, si es tu voluntad, Señor, si es eso, porque el Señor sí anhela. ¿Cómo el Señor no te va a querer dar un muy buen trabajo? ¿Cómo no te va a deleitar en que tú puedas completar todas las cosas, todos los estamentos? Porque el Señor no está viendo ahí que tú vas a ser un líder o que vas a ser un gran empresario, sino que a cuántas personas tú vas a llegar a través del mensaje de Cristo Jesús. Entonces es importante que nosotros entendamos esto, la obediencia. Y para concluir, hemos sido llamados y enviados, llamados por la iniciativa divina y enviados con la misión de hacer presente el reino de Dios por medio de nuestra prédica, evangelizar efectivamente sin ningún tipo de lucimiento personal. Esto exige de nuestra parte una respuesta generosa, al mismo tiempo que la obligación de prepararnos y capacitarnos para cumplir de la mejor manera posible la misión que nos ha sido confiada. Tenemos que capacitarnos eso para entender la misión que ha sido confiada a nosotros. Entonces es importante. Aquí no vamos nosotros a llamar y vamos a orar por ellos porque han cumplido y han sido fieles. No, esto recién comienza. Esto entra en el plan de Dios. Que cuando ustedes vayan, van a ser intercesores, como nosotros aprendimos, a cubrir las brechas, pero también a cerrar las murallas que se han abierto. Y como decíamos, al intercesor, el primero que se va a ir en la batalla va a ser en contra del intercesor. El enemigo se va a levantar en contra del intercesor. El enemigo te va a querer dar con todo, pero acuérdate que dice la palabra, que el que está con nosotros es más, que es mayor que el que está en contra de nosotros. Amén. O los que están con nosotros son más de los que están en contra de nosotros. Acuérdese cuando el Señor le abrió los ojos al siervo de Eliseo. Y es así, porque el Señor hace que acampen ángeles alrededor de nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que, hermanos, en esta mañana que sea un desafío, que nuestra predicación sea con acciones y que nuestra predicación sea estando Cristo Jesús como ejemplo en nuestras vidas. Que dejemos de titubear, de coquetear con el mundo. Que comencemos nosotros, queremos estar en los dos bandos. No te digo que te encierres en la iglesia, te cierres en la casa. No, que seas luz donde vayas. Que le prediques a un Cristo que trae salvación, a un Cristo que tiene solución. Y que tu hablar sea trayendo poder y manifestación del Espíritu Santo. Y es así. Por ejemplo, Michelle es una de las personas que siempre vas a tener palabra para las personas, porque tú miras el campo espiritual, pero asimismo el Señor nos llama a que nos pongamos y que nos mantengamos y que le demos la honra en todo estamento al Señor. Que esta mañana haya sido un tiempo en el cual el Señor haya puesto ese desafío en sus vidas. Ya no de querer agradarse a usted, de querer agradar al mundo, de querer agradar alrededor de las personas, sino de agradarle a Dios. ¿Sí? Porque sin fe nadie agrada a Dios. No es por lo que tú haces, no por lo que tu sacrificio, sino la fe en Cristo Jesús. Así que esta mañana vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pasar a que pasen los hermanos
que van a ser enviados. Que van a ser enviados. Mauri, que Dios te bendiga. Yo le voy a... Por favor, Nancita, Pati. Hermanos, que esto sea un desafío para que las personas también puedan apuntarse a este taller, que tengan el anhelo para poder aprender más de lo que quiere decir ponerse en la brecha, de la guerra espiritual a la cual nos estamos enfrentando. Y esto nos está preparando para que puedan cumplir actividades también en la iglesia. Por favor. Bueno, vamos a orar, por favor, por este aceite. Y el Mauri también, nosotros que le dieron a ver. Yo creo que A ver, todos la recibimos. vamos a orar. Levante sus manos, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Pablo. Tú nos enseñas, Señor, todo en lo natural y en lo espiritual. Y, Señor, tú nos enseñas que el aceite es signo y es manifestación del Espíritu Santo, Señor. Que sea esto un recordatorio también, Señor, de que tú estás desde el aceite de la unción, Señor. Es un aceite que no solamente nos trae poder, pero sí nos trae el poder de permanecer en Cristo Jesús. Yo te pido que este grupo, como dices, los comisiones para que lleve fruto. Y no solamente poco fruto, sino mucho fruto. Pero no solamente mucho fruto, sino que perdure el fruto, dice. Gracias, Señor, te damos nosotros, Señor. Ungimos este aceite, oramos, lo santificamos, Señor, en señal de que tú eres el Señor, ese aceite de la unción, ese aceite de poder. Amén. Padre Santo, que ellos puedan recordar, Señor, de que tú estás, Espíritu Santo, que tú eres ese hilo conductor y eres ese fuego conductor que enciende nuestra pasión por Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos. Y ahora, Señor, venimos, Señor, y así como dice tu palabra, el Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu Santo, y el Hijo envió a los 70, envió a los 12. Y ahora, en la autoridad que tú me das, Señor, que no es por mis méritos y mi capacidad, sino es en ti, Señor, los enviamos. Amén. Los enviamos. Los enviamos, Señor. Los enviamos, Señor, con la misión de poder proclamar tu reino. Acuérdate, Nancita, que siempre tienes un propósito. Donde quiera, el hecho que tú te vayas a la esquina, tienes un propósito. Amén. Porque andas en los propósitos de Dios. Tu vida ya no depende de ti o lo que tú hagas, sino lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y mira, el Señor te va a llevar a lados, a lugares en los cuales vas a cumplir las cosas que Dios tiene en tu vida. Pero ahora nosotros venimos y los cubrimos con su sangre preciosa. Cierra sus ojos. Los cubrimos con su sangre. Amén, Padre. Nos enviamos en la autoridad de Cristo Jesús. Ponemos el nombre, ponemos la sangre, ponemos las aguas. Que eso es el sello de la esposa. No solamente van a llevar palabra, van a llevar intercesión. Amén. Van a llevar reino de Dios. Donde vayan, van a incomodar el reino de las tinieblas. Aleluya. Van a haber personas que solamente con la presencia que está en ustedes de Dios, del Espíritu Santo, van a comenzar a activarse esas personas en cuanto a qué, a la manifestación de las cosas del enemigo. Pero ¿saben qué? También con la presencia que van ustedes, van a activar a las personas al hambre y a la sed del Señor. Amén. Aleluya. Y el Señor ahora está instituyendo. Yo veo un basamento en cada uno de sus pies. Son piedras. El número 7 no es en vano.
es lo perfecto, es el nacimiento de algo. Y esto va a permanecer, va a ser una institución en el Señor. No por lo que uno quiere, sino porque el Señor anhela eso. Ahora mismo ustedes sientan la presencia del Señor en sus vidas. Como dice el Señor, no es necesario que lleven alforja, que lleven dinero, que se preparen, porque el Señor ya les ha equipado. Porque el Señor en medio de las cosas va a abrir puertas, va a abrir la generosidad de las personas en sus vidas. Aleluya. Y ¿saben qué? Como dice, ustedes van a ser generosos con Dios porque van a tener un corazón para el Señor, van a tener un corazón conforme al corazón de Dios, que van a decir las cosas a tiempo y a destiempo. Aleluya, que ahora mismo, Señor, tú los equipes con el poder, con la unción de tu Santo Espíritu. Aleluya. Y que este envío, Señor, tenga una misión, la comisión, Señor, de poder hablar tu esperanza, de poder hablar tu reino, de poder hablar que en medio de muerte haya vida, que en medio de oscuridad haya luz y que en medio de odio, Señor, haya amor. Tu amor, Señor. Gracias, Señor. Les enviamos, Señor, que puedan sentir ahora la presencia, Señor. Aleluya. Levante sus manos esta mañana. Aleluya. Y comience a bendecirles, pero asimismo comience a anhelar lo que Dios quiere para su vida. Comience a anhelar. Y si usted quiere, va a decir la próxima semana, en esta semana, usted se anota con nosotros y usted va a comenzar también a participar de eso. Pero venga con un corazón dúctil a lo que Dios quiere y Él le va a llevar a donde Dios quiere llevarle. Aleluya, Señor. Pedimos y oramos, Señor. Por Nicole, Padre Santo. Toca su vida, Señor. Toca ese legado que tú has puesto en sus manos, Señor. Que no es la psicología humana, es la psicología espiritual, Señor. Es tu empatía, es tu simpatía, es tu amor, Señor. El Señor me habla de liberación. Tienes un ministerio de liberación. Amén, Señor. Apenas tu boca se abra, vas a comenzar a liberar. Apenas tu boca comience a magnificar los hechos de Cristo Jesús en tu vida, va a comenzar a haber libertad. Amén. Libertad. Libertad. No en vano tú estás ahí. Amén. Yo te estoy equipando. Equípate en las cosas naturales, porque es la parte natural. Pero déjate equipar en las partes espirituales que vienen de Dios. Ya comienza a mirar arriba. Ser rica para con Dios, dice el Señor. Oh, toca, Señor, su vida. Prepara sus manos. Señor, dale una palabra dulce. Señor, protégela, Padre Santo. Guárdala, Señor. Ponga ángeles alrededor de ella, ángeles protectores. Gracias, Señor. Shakarabanda, Reina Maha, Ey, Sharabahati, Oh, Shanda Kandar Bahu Shikna Maha Yarabaya, Shanda Kandar Baha Yarakunda Bahi Sharabai. Oh, Shirabahaya Bakanda Bahi. Toca su vida, Señor. Restaura, Señor. Es un tiempo. Enfermedad es un tiempo. Incluso en eso el Señor está glorificándose. Es un tiempo. Es un tiempo. El tiempo menos pensado se irá. Pero tienes que abrazar el proceso. Abraza el proceso. Magnifica el nombre de Jesús, para que luego puedas contar las maravillas que tu Dios ha hecho en ti. Oh, Sharabahaya, Rabbi Masaya. Espíritu Santo, tú vas con ella. Jesús, vas con ella. Gracias, Señor. Sharabahaya. Señor, yo te pido, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Nancy. Señor, toca su vida. Es enviada con propósitos grandes. Aún más grandes de lo que ella piensa, Señor. Aleluya, que sienta, Señor, y que pueda percibir esos propósitos, Señor, y esa misión que ella tiene, Señor. Asimismo, Señor, tú
tú has puesto, Señor, boca de sabios, porque tiene oídos de sabios, Señor. Amén. Palabra adecuada a su tiempo. Limpieza de leproso. Vas a traer el reino. Vas a traer libertad de pecados. Amén. Vas a traer unción del Espíritu Santo. Y vas a traer confrontación con el reino del enemigo. No va a poder, dice el enemigo. Yo ya te he demostrado que estoy contigo, dice el Señor. Amén. Y es más, vas a percibir y vas a estar más en la conciencia de lo espiritual. Oh, Sharbahaya Rabbi Masaya. Shanda Kandar Bahaya Rabbi Masaya. Incluso en el avión, cuando tú ores, va a comenzar a haber libertad. Amén. Va a comenzar a haber cosas. Tus nietos, cada uno de ellos son mi simiente, dice el Señor. Y ellos van a aprender de ti. Porque ellos van a ver tu ejemplo. Eres más fuerte y poderosa de lo que tú crees, porque mi poder está en tu debilidad, Amén. dice el Señor. Señor, bendícela, cúbrela, enviamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, que vaya y cumpla su propósito, Amén. Señor. Gracias, Señor. Te damos, Padre Santo, que seas tú con ella, Señor. Que enciendas aún mayor ese fuego, Señor, esa pasión por ti, porque ella es una enamorada tuya. Pero ¿sabes qué me dice, Señor? Que tú eres enamorado de Carolina, Señor. Gracias. La amas como no tiene ella idea, Señor. Amén, Señor. Oh, Sharabahaya, yo veo fuego en tus manos. Veo un fuego a través tuyo, veo un fuego atrás tuyo. Oh, Sharabaya Masaya. El Señor me dice que eres un sacrificio. Eres un sacrificio. Solamente tienes que ponerte y el Señor enciende y lleva olor fragante. Amén. Oh, Sharabahaya Rabbi Masaya. Aleluya, Señor. Tienes un hambre, pero vas a tener una hambre inusitada aún mayor de la presencia de Dios. Amas la palabra, amas revelación, pero el Señor dice que va a venir Amén. y vas a ser perceptible a todas las dimensiones de Dios. Oh, Sharabahaya, profundidad, altura, longanimidad. Oh, Sharabahaya Masaya, ¿de dónde podrás huir? Dice el Señor. Mi presencia irá contigo. Amén. Oh, más, más. Espíritu Santo, llénala, Señor. Enciende el fuego. Sharabahaya. Rakandarabaya Masaya. Ushakandarabaya. Aleluya, Señor. Aleluya. Más de ti, menos de ella, Señor. Amén. Ushakandarabaya. Predicarás con ejemplo, predicarás. Amén. Veo generación poderosa. Amén. Veo hombres y mujeres de Dios. Hombres y Amén. mujeres de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Padre bendito. Venimos, Señor, en tu nombre, Señor. Padre Santo, desata una unción en su vida. Desata esa unción de poder, esa unción de palabras, Señor. Levante sus manos. Ahora mismo, Señor, es desatada, Señor, y comienza a caminar en el propósito de Dios. Un propósito grande. Un propósito, Señor, en el cual tú diseñaste antes de la fundación del mundo, cuando ella estaba ya siendo, Señor, en forma de semilla, tú ya pusiste su propósito, Señor. Ya pusiste en su espíritu y pusiste en su alma, Señor. Tú eres el Rey de su vida. Señor, y ahora en el nombre de Jesús, todo lo que sus manos y sus pies tocasen, Señor, la presencia de Dios se va a manifestar, Señor. Amén. Ella se levanta como una mujer de Dios en su casa. Amén. Familia, dice el Señor. No solamente la familia que está alrededor tuya, sino la que tú puedas alcanzar. Vas a alcanzar familias, Señor. Dones espirituales, Señor. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Llénala, Señor. El fuego consume, el fuego santifica, el fuego marca. Amén. Usha
Shakandarabaya Masai. Toca, Señor, su garganta. Toca su garganta y que se levante, Señor, y comience a compartir las cosas de Dios. Amén. En su vida, Señor. Santo eres tú. Toca, Señor, su vida. Toca. Enciéndela, Señor. Gracias, Señor. Tú y tu casa, dice el Señor, me servirán. Gracias, Señor. Bendícela, Señor. Toca, Señor, ese corazón ahora, Cristo Jesús en tu corazón. Es enviada con fuego. Es enviada, Señor, con propósito. Es enviada con comisión. Es enviada con misión, Señor. Y es enviada para dar buenas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, yo te pido, Señor, que seas tú con su vida, Señor. Toca su vida, Señor. Aleluya. Más verdad de ti, Señor. Más amor por la verdad, Señor. Más, Señor, de ti, Padre Santo. El Señor me está enseñando un extremo. Y me habla de una montaña. El Señor dice que es el tiempo de ubicarse en las alturas de Dios. El Señor abre puertas. No las puertas que tú quieres, sino las que yo ya tengo. Amén. Mientras hables más mi verdad, mi luz va a cubrir el lugar. Mi luz va a ser protección para ti. Te vas a levantar en medio de una generación, dice el Señor. Amén. En su palabra, acuérdate que dice que yo les mandaré como ovejas en medio de lobos. Pero nada te podrá tocar. Amén. Nada te Amén. podrá dañar. Amén. Porque el Señor guarda su vida. Aleluya. Y más ahora. Así como tienes ese carácter, dice el Señor, te vas a levantar, vas a batallar. Eres una guerrera que no pierdes ninguna batalla. Amén. Amén. Porque ese es mi deseo. Y yo te he dado esa fortaleza Amén. de querer y seguir adelante. Aleluya. El Señor me enseña esto había un Panzer. Los Panzer son esos carros que se utilizaban en la Segunda Guerra Mundial. Eran carros que nada les detenía. Pasaban por todo lado. El Señor me muestra que tú eres así. No te vas por encima de la gente, te vas por encima del enemigo. Lo pisoteas y levantas la bandera y la luz de Cristo. Amén. Oh, Shalom Masai. Es el tiempo. No tengas recelo, habla a tus amigos. Tú no los eliges, Dios los eligió. Solamente tienes. El Señor me muestra semillas. Tienes un saco lleno de semillas. Y veo campos. Lanza. La semilla lanza. A tiempo y a destiempo lanza. Porque la gente ve en ti que hay un Dios. Tu manera de hablar, tu manera de mirar, tu manera de actuar. Lanza la semilla. Proclama la luz de Cristo. Toca, Señor, su vida. Santifícala aún más, Señor. Santo eres tú, lo que tú tienes, Señor. Más en su vida, más en su vida. Toca, Señor. Toca, limpia, Señor. Fortalécela, Señor. Gracias, Señor. Y ahora vamos, Señor. Y oramos por Mauricio, Señor. Que seas tú, Mauricio. Abre tus pulmones, porque el aliento de vida va sobre tu vida. El aliento de vida, el aliento del Espíritu Santo va a llenar tu vida y como nunca antes tú lo vas a experimentar, con señales, prodigios y maravillas. Aleluya. Y la gente te buscará no por eso, no buscará porque hay un Cristo en tu vida. Amén. Porque hay un Cristo formándose. Acuérdate que dice que el hombre de Dios es el que deja ser enseñable, es el que corrige y es el que se deja redarguir del Espíritu Santo y se instruye en la palabra. Deja que ese Cristo que está en tu corazón sea aún mayor y más grande en tu vida. Aleluya. Que sientas la presencia. Eres enviado con el propósito. Aleluya. Y veo lugares, veo Europa, veo Caribe, veo cosas.
No te preocupes, no es a tu tiempo, es al tiempo de Dios. Y todas las cosas que tú has anhelado, el Señor las tiene, dice ahí. Aleluya. Y vas a llevar y vas a ser portador de buenas nuevas. Tu trabajo va a ser una palestra para que prediques a Cristo Jesús. Aleluya. Y a través de esos animalitos que van a ser sanados, a través de tu conocimiento, vas a ver la mano de Dios, porque no va a ser tu conocimiento, sino va a ser la mano de Dios. Pero asimismo, ese reino animal te enseñará cosas y principios de Dios en tu vida. Aleluya. Ahora toda cosa que está ahí en tus pulmones es disipada, es quitada en el nombre de Jesús. Y acuérdate lo que dice: predicas buenas nuevas, predicas sanidad, predicas el año agradable de Dios, y predicas que el mundo de las tinieblas no prevalece sobre la luz. La luz es más que el mundo de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que sea tu presencia tocando, Señor. Más fidelidad tuya y la de Dios en tu vida. Si tú no fueras fiel, no habría fidelidad de Dios tampoco. Pero bueno, la fidelidad de Dios va dada en que es la naturaleza de Dios. Pero Dios quiere darte esa naturaleza también. Eres fiel. Ese es tu diseño original. Eres fiel, y dice la palabra fiel y verdadero. Fiel y verdadero, fiel y verdadero, porque hay un Cristo en tu vida. Así que te enviamos en la misión de Cristo Jesús. Eres enviado, y que Dios bendiga tu vida, Mauro. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Den un aplauso, Señor. Den un aplauso, Señor. Gracias, Señor. No es diploma, pero es del aceite. Coge un aceite y siempre acuérdese, eso es poderoso. Amén. Porque eso representa el Espíritu Santo en su vida. Es la unción. Necesitamos unción para huir, unción para huir, unción para hablar, unción para tocar, unción para todo. Amén. Así que el Señor le bendiga a Mauri. Mire, solamente ya para terminar, yo le voy a decir una cosa. Cuando yo andaba, no en las cosas de Dios, me acuerdo que yo me fui a estudiar a Europa, y había un hombre que me llamó y me dijo: mira, cuando tú estés en dificultades allá, cuando vas a estudiar, me dio una cosa, y siempre proclama y di en el nombre del Señor. No, ese fue otro. ¿Se imagina? Yo, en medio de mi testarudez, ignorancia, creía eso. Ahora la parte del enemigo utiliza esas cosas, pero esto es una realidad. Amén. Cuando nosotros, esto es el aceite de la unción que trae poder, que trae también, ¿sabe qué? Protección. Amén. Y esto nos recuerda de que siempre nuestras lámparas tienen que estar llenas. Y en el Espíritu Santo es real. Si en las cosas naturales la gente cree que tiene protección, más en las cosas espirituales.